Mi esposa pidió el divorcio burlándose en mi cara, olvidó que había firmado un prenupcial en el que lo perdía todo si me era infiel. Mi nombre es Daniel. Tengo 34 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba completamente estable. Un trabajo sólido en el área de consultoría financiera, una casa que compré antes de casarme y un matrimonio que, desde afuera, parecía envidiable. Estuve casado con Laura durante 6 años. Laura era, en muchos sentidos, una persona magnética. Segura de sí misma, sociable, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Pero esa misma seguridad que al principio me atrajo con el tiempo se transformó en algo distinto: orgullo, desprecio sutil y una necesidad constante de sentirse superior. Desde el inicio de nuestra relación, ella dejó claro que no creía mucho en los contratos matrimoniales. Decía que el amor no necesitaba papeles y que todo eso de los acuerdos prenupciales era para personas inseguras o ricas que temían perder su dinero. Yo no pensaba igual. No porque desconfiara de ella, sino porque había visto demasiados casos en mi trabajo donde las emociones hacían que las personas tomaran decisiones que luego no podían revertir. Así que antes de casarnos, le pedí algo que al principio la incomodó bastante: un acuerdo prenupcial. El documento fue redactado por mi abogado, Ernesto Salvatierra. Era un hombre meticuloso, de esos que no dejan una sola línea sin revisar 2 veces. Tenía fama de usar estrategias legales muy precisas, a veces incluso agresivas, pero siempre dentro del marco de la ley. El acuerdo era claro en una cláusula específica: si alguno de los dos cometía infidelidad comprobada durante el matrimonio, perdía cualquier derecho a una división significativa de bienes adquiridos en conjunto. No era algo inusual en ciertos acuerdos, aunque sí estaba redactado de forma estricta. Laura lo leyó con desagrado. «Esto es absurdo», me dijo en ese momento, dejando los papeles sobre la mesa. «¿Crees que te voy a engañar?» «No se trata de eso», respondí con calma. «Es solo una protección para ambos». Ella se rió, una risa breve, casi burlona. «Qué dramático eres, Daniel». Pero después de unos días, lo firmó. En ese momento pensé que el tema había quedado atrás. Los primeros años de matrimonio fueron estables. Teníamos rutinas claras, planes a futuro y una vida que, aunque no era perfecta, funcionaba. Yo trabajaba muchas horas, y ella también tenía su propio empleo en una empresa de marketing. No había grandes conflictos, o al menos eso parecía. El cambio no ocurrió de forma repentina. Fue gradual. Primero fueron las salidas más frecuentes con compañeros de trabajo. Luego los mensajes que borraba rápidamente cuando yo entraba a la habitación. Después, el cambio en su actitud hacia mí, más distante, más impaciente, como si yo fuera un obstáculo en su vida en lugar de su pareja. Cuando intenté hablarlo, siempre había una respuesta lista. «Estás exagerando. Te estás volviendo paranoico. Deberías confiar más». Y durante un tiempo, incluso dudé de mí mismo. Pero los detalles pequeños empezaron a acumularse. Llegadas tardías sin explicación clara. Excusas inconsistentes. Y una distancia emocional que ya no podía ignorar. Aún así, no quería asumir lo peor. No quería destruir algo sin pruebas. Las pruebas llegaron de la forma más simple y, al mismo tiempo, más devastadora: un mensaje en su teléfono que vi por accidente mientras ella estaba en la ducha. No era explícito. No hacía falta que lo fuera. Era una conversación demasiado íntima con alguien llamado Marco. Mensajes de tono afectivo, planes para verse, referencias que no encajaban con una relación de amistad. Recuerdo que no reaccioné de inmediato. Me quedé sentado en la cama mirando la pantalla, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando ella salió del baño, yo ya había vuelto a dejar el teléfono en su lugar. No dije nada esa noche. Y durante días tampoco. Empecé a observar más que a confrontar. Necesitaba entender el alcance real de lo que estaba ocurriendo antes de tomar cualquier decisión. La confirmación llegó 2 semanas después. No fue una confesión. No fue una discusión. Fue una situación tan simple como devastadora. La seguí una noche en la que dijo que saldría con amigas del trabajo. No entré al lugar donde fue.
No hizo falta. La vi encontrarse con Marco en el estacionamiento de un restaurante. La forma en que se saludaron, la cercanía inmediata, la naturalidad del contacto físico, no dejaba lugar a dudas. Me quedé dentro del coche durante varios minutos después de eso. No sentí rabia al principio. Lo primero que sentí fue una especie de vacío, como si algo dentro de mí hubiera dejado de funcionar. Esa noche no regresé a casa hasta tarde. Cuando entré, ella ya estaba dormida. Y por primera vez, entendí que mi matrimonio había terminado, aunque todavía no lo había dicho en voz alta. A partir de ese momento, todo cambió en mi forma de actuar. No confronté de inmediato. No grité. No rompí nada. Empecé a recopilar información de forma silenciosa. Registros, horarios, inconsistencias. No porque quisiera venganza en ese momento, sino porque sabía que las decisiones legales no se toman con emociones, sino con hechos. Fue entonces cuando contacté a Ernesto nuevamente. Le pedí una reunión sin explicarle todo por teléfono. Nos vimos en su oficina un jueves por la tarde. Recuerdo que llovía ligeramente, lo suficiente para que las ventanas estuvieran cubiertas de pequeñas gotas que distorsionaban la luz de la ciudad. Cuando le conté lo que había descubierto, su reacción no fue de sorpresa. Fue de calma profesional, como si hubiera visto este tipo de situaciones muchas veces antes. ¿Tienes pruebas claras?, preguntó. Le mostré lo que tenía, mensajes, fotografías y una cronología básica de los hechos. Él revisó todo con atención, sin decir mucho. Después de unos minutos, cerró la carpeta. Daniel, dijo finalmente, esto cambia completamente la situación del acuerdo. Yo asentí, aunque en realidad todavía no estaba pensando en términos legales. Todavía estaba procesando el hecho de que la persona con la que había construido una vida estaba involucrada con alguien más. Ernesto continuó. El acuerdo prenupcial que firmaron es válido. Y la cláusula de infidelidad también lo es. Pero hay un detalle importante, debe demostrarse de forma clara y no puede haber ambigüedad en la interpretación. ¿Y esto es suficiente?, pregunté. Él hizo una ligera pausa antes de responder. Sí. Es más que suficiente. Esa fue la primera vez que entendí que esto no sería un divorcio simple. No sería una separación silenciosa ni un acuerdo amistoso. Sería algo completamente distinto. Cuando regresé a casa esa noche, Laura estaba en la sala. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que no encajaba con la rutina normal de nuestra convivencia. No parecía nerviosa. Parecía segura. Tenemos que hablar, dijo sin mirarme directamente. Yo dejé las llaves sobre la mesa. Dilo. Ella suspiró, como si la conversación ya le resultara tediosa antes de empezar. Quiero el divorcio. No reaccioné de inmediato. Solo la observé. Ella continuó, esta vez con una ligera sonrisa. Esto ya no funciona, Daniel. Creo que ambos lo sabemos. Había algo en su tono. No era tristeza. No era duda. Era seguridad absoluta, casi arrogancia. Como si hubiera ganado algo antes de que el juego terminara. Y no quiero complicaciones, añadió. Creo que podemos hacerlo fácil. Dividir todo y seguir con nuestras vidas. Se recostó ligeramente en el sofá, cruzando las piernas. De hecho, creo que me merezco más de lo que vas a querer darme. Fue en ese momento cuando entendí que ella no solo quería terminar el matrimonio. Ella creía que saldría de él en una posición ventajosa. Y no tenía idea de lo que había firmado años atrás. Pero yo tampoco dije nada. No en ese momento. Solo la miré, asentí lentamente y respondí con una frase simple. Está bien. Procede como quieras. Y mientras ella sonreía ligeramente, convencida de que tenía el control de la situación, yo ya sabía exactamente cuál sería el siguiente paso. La semana siguiente al anuncio de divorcio fue extrañamente silenciosa. Laura actuaba como si nada hubiera cambiado. Salía a trabajar, regresaba tarde, y en casa mantenía una actitud casi ligera, como si el tema del divorcio fuera una formalidad sin importancia.
Incluso llegó a comportarse con cierta despreocupación provocadora, como si ya hubiera ganado algo que todavía no se había decidido. Yo, en cambio, ya había iniciado el proceso legal formal. Ernesto se encargó de presentar la solicitud con base en el acuerdo prenupcial. La estrategia era clara: demostrar la infidelidad y activar la cláusula correspondiente. No era un proceso emocional, sino técnico. Documentación, pruebas, testimonios indirectos y cronología. Aún así, decidí hablar con ella una última vez antes de que todo avanzara. Fue una noche en la cocina. Ella estaba sirviendo un vaso de agua como si no pasara nada. Ya inicié el proceso, dije sin rodeos. Ella no se giró de inmediato. Solo bebió un poco de agua y dejó el vaso sobre la encimera. ¿Proceso? Respondió con una ligera risa. Daniel, tú siempre tan dramático. El divorcio, aclaré. Y la infidelidad ya fue documentada. Ahí sí se giró. Pero no mostró sorpresa. Mostró desprecio. ¿De verdad vas a hacer eso?, dijo, cruzándose de brazos. ¿Vas a ponerte en plan víctima? No respondí de inmediato. Ella dio un paso hacia mí, como si quisiera dominar el espacio. Escúchame bien, continuó. No me importa lo que creas que viste o lo que te hayan dicho. Eso no cambia nada. Su sonrisa apareció lentamente, una sonrisa cargada de superioridad. Ya no siento nada por ti, Daniel. Nada. Hubo un breve silencio. Y luego, como si quisiera rematar la conversación, añadió: soy mucha mujer para ti. Sus ojos no se apartaban de los míos. Este cuerpo no se va a desperdiciar con un hombre tan débil como tú. La frase quedó flotando en el aire. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier respuesta en ese momento solo alimentaría una dinámica que ya no me interesaba. Laura interpretó mi silencio como una victoria. Sonrió con más seguridad. Deberías aceptarlo, añadió. Esto terminó hace tiempo. Y se fue a la habitación como si la conversación hubiera concluido a su favor. Esa fue la última conversación personal que tuvimos sin abogados de por medio. El juicio llegó varias semanas después. La sala era más fría de lo que imaginaba. No en temperatura, sino en ambiente. Todo estaba diseñado para eliminar emociones: madera oscura, iluminación neutra, silencio controlado. Laura llegó con una actitud completamente distinta a la de casa. Vestía de manera elegante, con una seguridad casi teatral. Caminaba con la cabeza en alto, como si ya estuviera acostumbrada a ganar este tipo de situaciones. Su abogado la acompañaba, un hombre que parecía confiado, aunque no tanto como ella. Yo me senté junto a Ernesto. Él apenas me miró antes de abrir su carpeta. Voy, no discutas nada emocional, me dijo en voz baja. Solo deja que yo lleve la estructura. Asentí. El juez entró y la sala se puso en pie. El procedimiento comenzó con formalidades habituales: identificación de las partes, revisión del acuerdo prenupcial y lectura general de la demanda de divorcio. Laura no dejaba de sonreír ligeramente, como si todo aquello fuera un trámite aburrido. Cuando el juez pidió que se presentaran los bienes del matrimonio, el ambiente cambió. Se empezó a detallar el patrimonio de ambos. Laura tenía ingresos moderados, algunos ahorros y bienes personales que, en total, no superaban los $20,000. Una cifra que ella parecía considerar irrelevante. Luego fue mi turno. El juez comenzó a enumerar. Una propiedad residencial principal a nombre del demandante. Un departamento en renta. 2 locales comerciales arrendados a terceros. Laura levantó la vista por primera vez con atención real. El juez continuó con cifras, valores estimados, ingresos por renta y crecimiento patrimonial durante los últimos años. Era evidente que mi situación económica era significativamente más sólida. Y entonces ocurrió el primer cambio visible en su expresión. No fue inmediato, pero sí progresivo. Primero dejó de sonreír. Luego dejó de mirar al juez. Y finalmente miró a Ernesto.
como si empezara a entender que algo no encajaba en su expectativa. Cuando llegó el momento de las propuestas de división, Laura habló antes de que su abogado pudiera intervenir. Me quedaré con la mitad de todo, dijo con naturalidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La casa, un local, y el departamento. El resto puede quedárselo él. Hubo un pequeño murmullo en la sala. El juez levantó la vista. Señora, esto no es una negociación informal. Hay un acuerdo prenupcial que debe ser evaluado. Laura soltó una risa breve. Ese papel no significa nada, respondió con desprecio. Lo firmé hace años. Ni siquiera sé si es válido. Ernesto abrió su carpeta sin prisa. Ese gesto, tan tranquilo, fue lo único que delató que el momento clave había llegado. Si es válido, dijo Ernesto por primera vez en la audiencia. Y es plenamente ejecutable bajo la legislación vigente. Laura lo miró con fastidio. Claro que usted va a decir eso. El juez pidió que se presentaran las pruebas de la cláusula de infidelidad. Ernesto colocó sobre la mesa la carpeta. Mensajes, registros de comunicación, cronología de encuentros y evidencia fotográfica indirecta obtenida de espacios públicos. Laura se inclinó hacia atrás en su silla. Y sonrió otra vez. Pero esta vez no era la misma sonrisa. Era más tensa. ¿Y eso qué importa? Dijo, mirando al juez esta vez. Solo están intentando ridiculizarme. Su tono era más defensivo, pero aún mantenía una actitud desafiante. Esto es absurdo. El juez no reaccionó de inmediato. Revisó los documentos con calma. Laura aprovechó ese silencio para cruzarse de brazos. Esto no prueba nada, añadió. Además, incluso si fuera cierto, no cambia el hecho de que yo también tengo derecho sobre los bienes. Ernesto finalmente habló de nuevo. Si cambia, dijo con calma. Porque el acuerdo establece que en caso de infidelidad comprobada, la parte infractora pierde derecho sobre la división de bienes adquiridos durante el matrimonio en proporción significativa. Laura lo interrumpió. Eso no puede ser legal. Ernesto la miró por primera vez directamente. Lo es, cuando ambas partes lo firman voluntariamente con asesoría legal. El silencio volvió a la sala. Laura se giró ligeramente hacia mí, como si buscara una reacción. Quizá esperaba que yo dudara, que interviniera o que mostrara algún tipo de emoción. Pero no lo hice. Solo la miré con neutralidad. Eso pareció incomodarla más que cualquier argumento. Esto es ridículo, repitió, esta vez con menos seguridad. El juez pidió un receso breve para revisar el expediente completo. Cuando se reanudó la sesión, el ambiente había cambiado. Ya no era Laura quien controlaba la narrativa de la sala. Era el documento. Y el documento no tenía emociones. Solo hechos. Ernesto se puso de pie y comenzó a explicar la estructura del acuerdo, la validez de la cláusula y la forma en que la evidencia presentada cumplía con los criterios legales necesarios. Laura escuchaba, pero ya no interrumpía con la misma seguridad. Sus respuestas se volvían más cortas. Más defensivas. Menos seguras. Y por primera vez desde que empezó todo, dejó de sonreír por completo. El juez pidió silencio. Y entonces quedó claro que el caso ya no se trataba de quien parecía tener razón en una discusión. Se trataba de un documento firmado años atrás, y de cómo ese documento ahora definía completamente el resultado de su divorcio. La sala ya estaba tensa cuando la audiencia se reanudó. El aire parecía más pesado que al inicio del juicio. Laura había perdido parte de la seguridad con la que entró ese día, pero aún mantenía una actitud desafiante, casi impulsiva, como si insistir en su postura pudiera cambiar el resultado. El juez hojeaba el expediente con calma, sin mostrar prisa ni emoción. Ernesto permanecía sentado a mi lado, con la misma expresión neutral de todo el proceso. Yo no intervenía. Había aprendido que en ese punto cualquier palabra solo estorbaba. Laura fue la primera en hablar cuando se le dio la oportunidad. Esto no tiene validez, dijo con firmeza, inclinándose hacia adelante. Es completamente injusto.
Su abogado intentó intervenir, pero ella lo ignoró. No pueden basarse en algo que firmé hace años como si eso me quitara derechos ahora, continuó. Esto no es una negociación justa. El juez levantó la vista lentamente. Señora, el tribunal ya ha revisado la validez del acuerdo prenupcial. Es legal y fue firmado con consentimiento de ambas partes. Laura apretó la mandíbula. Pero no se detuvo. Su tono cambió, volviéndose más emocional, más agresivo. Esto es ridículo, dijo. Todo esto es una exageración. Además, no es como si la situación fuera solo culpa mía. Hubo un pequeño silencio incómodo. Ella lo aprovechó para continuar, elevando la voz ligeramente. ¿Y acaso no cuenta como culpa de él? Dijo, señalándome sin mirarme directamente. Él no me complace en la cama. Yo tenía necesidades. Tenía estrés. Tenía que liberar tensión con otra persona. El murmullo en la sala fue inmediato. El juez golpeó suavemente la mesa con el mazo. Señora, por favor mantenga el respeto en la sala. Pero Laura, ya en un punto de pérdida de control emocional, siguió hablando. Estoy diciendo la verdad. Las relaciones no funcionan así. Uno no puede esperar que todo sea perfecto. Respiró con fuerza, como si buscara apoyo en la reacción del entorno. Y entonces, en un momento completamente fuera de lugar, añadió. Creo que incluso usted, señor juez, podría complacerme más que él. El silencio que siguió fue absoluto. No fue un silencio normal. Fue un corte total de la atmósfera. El juez permaneció inmóvil durante unos segundos. Su expresión no cambió de inmediato, pero la incomodidad en la sala era evidente. El abogado de Laura bajó la mirada. Ernesto apenas parpadeó. Y yo me quedé completamente quieto, observando sin intervenir. El juez finalmente habló, con un tono más firme que antes. Señora, este tribunal no va a tolerar más comentarios de ese tipo. Le recomiendo que se concentre en los aspectos legales del caso. Laura soltó una risa breve, nerviosa. Solo estoy diciendo que esto no es justo. El juez revisó nuevamente el expediente. Pasaron unos segundos de silencio mientras pasaba las páginas con cuidado. La tensión era evidente. Laura movía la pierna bajo la mesa, inquieta, pero todavía intentando mantener una postura de superioridad. Finalmente, el juez habló. Antes de continuar con la resolución final, debo mencionar un último punto del acuerdo. Laura levantó la vista de inmediato. ¿Qué más falta?, preguntó con fastidio. El juez apoyó el documento sobre la mesa. La cláusula de indemnización. Laura suspiró profundamente, como si aquello fuera irrelevante. Bien, dijo con resignación. Al menos algo me tendrán que dar. Hubo un breve silencio. El juez la miró directamente. Y entonces dijo con claridad. De hecho, la indemnización es de usted hacia el señor Daniel. Laura parpadeó. No entendió de inmediato. ¿Qué?, respondió, frunciendo el ceño. No. Eso no tiene sentido. El juez continuó con calma. El acuerdo prenupcial establece que la parte que incurra en infidelidad comprobada deberá indemnizar a la parte afectada con la cantidad de $10,000 como compensación adicional. El silencio volvió a la sala, pero esta vez con una densidad distinta. Laura se quedó inmóvil por un segundo. Luego soltó una risa incrédula. Eso no puede ser cierto, dijo, mirando alrededor como si alguien fuera a apoyarla. Eso es absurdo. Soy la mujer. En los divorcios las mujeres siempre ganan. Nadie respondió. El juez no cambió su expresión. El tribunal no toma decisiones basadas en generalizaciones, dijo con firmeza. Se basa en contratos legales válidos. Laura negó con la cabeza lentamente. No, esto no está bien. El juez cerró el expediente. La resolución es la siguiente: el acuerdo prenupcial es válido en su totalidad. Se reconoce la infidelidad comprobada de la parte demandada.
En consecuencia, se aplican las cláusulas de pérdida de derechos sobre bienes adquiridos durante el matrimonio y la indemnización estipulada. Laura se puso de pie de golpe. Esto es una injusticia, dijo elevando la voz. No pueden hacerme esto. El juez mantuvo la calma. Señora, le pido que tome asiento. Pero ella ya no escuchaba. Su mirada se movía entre el juez, Ernesto y yo, como si buscara un punto de escape a la situación. Esto es una burla, repitió. Todo esto es una burla. Tomó sus documentos con brusquedad. Algunas hojas se cayeron al suelo. Nadie se movió para ayudarla a recogerlas. El juez dio por concluida la audiencia. Se levanta la sesión. Ese fue el punto final formal. Pero no el final real. En el pasillo fuera de la sala, el ambiente era distinto. Menos estructurado, más humano, pero aún cargado. Laura salió primero, claramente alterada. Su abogado intentaba hablarle, pero ella no escuchaba. Yo salí después, junto a Ernesto. No hubo celebración. No hubo comentarios innecesarios. Solo una caminata silenciosa. Fue entonces cuando Laura se detuvo a unos metros de mí. Se giró. Su expresión ya no era de superioridad. Era de rabia mezclada con frustración. Te odio, dijo directamente. Te odio por esto. No respondí. Ella dio un paso hacia mí. Me arruinaste todo, continuó. Me hiciste quedar como una idiota. Seguía elevando la voz. No eres nada sin esto. Nada. Ernesto dio un paso ligero hacia adelante, pero no fue necesario intervenir. Yo la observé sin emoción. Ella respiraba con fuerza, claramente fuera de control emocional, pero no decía nada que cambiara el resultado ya definido. Después de unos segundos, dejó caer los brazos. Te voy a recordar como el peor error de mi vida, dijo finalmente. Y se dio la vuelta. Se fue caminando rápidamente por el pasillo, sin mirar atrás. El proceso de ejecución del acuerdo fue relativamente rápido después de eso. La casa principal quedó bajo mi nombre. El departamento de renta también. Los dos locales comerciales permanecieron conmigo, junto con los contratos de arrendamiento ya establecidos. Laura tuvo que abandonar cualquier reclamo adicional, ya que el acuerdo era claro y el tribunal lo había validado sin ambigüedades. Y la indemnización de $10,000 fue transferida días después. No hubo más llamadas. No hubo más intentos de negociación. Solo silencio. Semanas después, me senté por primera vez en mucho tiempo en la sala de la casa. No sentí euforia. No sentí triunfo. Solo una especie de cierre lógico de algo que había terminado mucho antes del juicio. Ernesto me llamó ese mismo día. Se cerró el expediente, dijo. Todo está en orden. Bien, respondí. Hubo una breve pausa. No todos los casos terminan así, añadió él. Lo sé. Colgamos. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa estuvo completamente en silencio. Sin discusiones. Sin tensión. Sin nadie intentando demostrar algo. Solo calma. Laura cumplió su amenaza de no volver a hablar conmigo. Pero eso ya no importaba. Porque al final, no había nada más que discutir. El acuerdo había hablado por nosotros desde el principio. Y esta vez, no había forma de ignorarlo.